Hola amigos, mi nombre es Byron Pluas, muchas gracias por compartir con nosotros este video. Soy el CEO y fundador de Fast Developments, una empresa dedicada al desarrollo de tecnología. Estamos presentando semana a semana videos sobre redes neuronales artificiales y en este video vamos a hablar sobre una de las aplicaciones más importantes de las redes neuronales artificiales, como es el reconocimiento de patrones. ¿Qué es el reconocimiento de patrones? Bueno, podríamos decir que es la ciencia que se encarga de la descripción y clasificación o reconocimiento de objetos, personas, señales, representaciones, etc. Podemos decir también que consiste en el reconocimiento de patrones de señales. Los patrones se obtienen a partir de los procesos de segmentación, extracción de características y descripción, donde cada objeto queda representado por una colección de descriptores. Podríamos decir también que esta ciencia trabaja con base en un conjunto previamente establecido de todos los posibles objetos o patrones individuales a reconocer. Ahora, ¿en dónde interviene el reconocimiento de patrones? Bueno, existe un sinnúmero de actividades diarias en las que interviene el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la lectura. Desde el nivel más básico, podemos decir que lo primero que necesitamos conocer y reconocer son los patrones de tinta sobre el papel, al que nosotros llamamos letras. Bueno, estas letras típicamente pues significan muy poco por sí mismas, pero juntas forman palabras, frases, oraciones, párrafos, haciendo disponible una gran cantidad de información. Para esto, tenemos que tener información que nos sirva para reconocer, por ejemplo, que una S es distinta a una P. También deberíamos reconocer los diferentes símbolos de la letra P, ¿cierto? Símbolos que podrían ser manuscritos, o los diferentes tipos de letra en una computadora o en un anuncio. Asimismo, necesitamos reconocer la unión de las letras, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros reconocemos que la unión de letras LAS tiene un significado. Es una palabra aceptada. Sin embargo, la secuencia de letras ALS no es una palabra válida. Si seguimos avanzando de nivel, usted deberá reconocer que el orden de las palabras en una frase es sumamente importante. No todas las disposiciones de orden de palabras son válidas. Por ejemplo, si usted le dice a un oficial de tránsito, ayudarlo, buenas, puedo, noches, oficial en qué. Seguramente el oficial de tránsito le va a hacer una prueba de alcoholemia o se lo va a llevar retenido, ¿verdad? Va a pensar que usted está ebrio. Vemos aquí lo importante que es la estructura gramatical. Las reglas gramaticales también podrían ser interpretadas como patrones que necesitamos reconocer y aprender, ¿verdad? Ahora, si queremos seguir avanzando en la idea, la estructura gramatical no es suficiente. Imagínese una frase como: la altitud del silencio absorbe espacios rojos. Probablemente la estructura gramatical es reconocible, pero la frase no tiene ningún sentido. Entonces, hasta ese nivel, en este ejemplo de la lectura, podría llegar el reconocimiento de patrones. Vemos que no es un tema trivial, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde más interviene el reconocimiento de patrones? Bueno, como decíamos, el reconocimiento de patrones forma parte de un sinnúmero de actividades humanas. Podemos reconocer caras, por ejemplo, a pesar de que todas ellas tienen dos ojos, dos orejas, una nariz, una boca y en ocasiones cabello, son muy diferentes unas de otras. Sin embargo, aprendemos a reconocer los rostros. Nosotros podemos reconocer sonidos en una conversación. Podemos reconocer sonidos de objetos, como el de una olla hirviendo. Podemos distinguir o reconocer el ladrido de nuestro perro. Podemos reconocer el sonido de la alarma de nuestro vehículo. Podemos reconocer una canción. Reconocemos los síntomas de un resfriado.
reconocemos las diferencias entre un Mercedes y un Hyundai. Podemos reconocer, por ejemplo, diferentes locutores en una conversación. Usted podría, por ejemplo, cerrar los ojos, ¿verdad? Y se conoce a quién habla, usted podría saber quién está diciendo qué cosa. Imagínense que hasta podemos reconocer, es más, diferentes cambios o pequeños cambios en la voz de nuestra pareja. Cambios que indican, por ejemplo, sorpresa, miedo o admiración, angustia, ¿verdad? Imagínense que podemos reconocer el estilo de un compositor, podemos reconocer el estilo de un pintor, de un escultor. Podemos reconocer que una película, por ejemplo, es dirigida por Tarantino. Es tan importante el reconocimiento de patrones que se hace difícil pensar cómo sobrevivir sin esta habilidad. El reconocimiento de patrones, si lo pensamos, es un proceso que requiere de inteligencia considerable. Por lo que si un software puede reproducir este comportamiento, podríamos decir que tiene cierto grado de inteligencia. Ahora vamos a pasar a la definición de algunos conceptos importantes en el reconocimiento de patrones. Primero, el concepto de objeto, que es la representación de los elementos sujetos a estudio. El patrón, por su lado, es un conjunto de características con las que se describe a un objeto. Los rasgos o características son propiedades características de un objeto. Se pueden separar estos rasgos o características en dos conjuntos: esenciales y accidentales. Estas características deben de ser cuidadosamente seleccionadas. Dentro de este proceso de reconocimiento de patrones es importante la selección de las características que vamos a inmiscuir en el proceso. Ahora, no existen reglas exactas para esta selección, ¿verdad? Como para escoger cuál es el mejor conjunto de características. Bueno, habrá mucho que experimentar en este proceso de reconocimiento de patrones. Ahora, una clase es la que se compone de un conjunto de objetos que poseen rasgos que los diferencian de los demás. Y el reconocimiento es el proceso de identificar objetos para determinar las clases a las que pertenecen. Este proceso debe de ser lo más automático posible, ¿no? Aquí entran las redes neuronales artificiales. Ahora vamos a ver los diferentes enfoques del reconocimiento de patrones. Tenemos el primer enfoque, que es el enfoque estadístico o teoría de la decisión. Este enfoque se basa en la teoría de probabilidad y estadística y supone que se tiene un conjunto de medidas numéricas con distribuciones de probabilidad conocidas y a partir de ellas se hace el reconocimiento. Tenemos también el enfoque sintáctico o estructural. Este enfoque se basa en encontrar las relaciones estructurales que guardan los objetos de estudio. Utiliza la teoría de lenguajes formales. El objetivo es construir una gramática que describa la estructura del universo de objetos, es decir, que describa cómo los objetos están constituidos, cómo están formados. Tenemos también el enfoque de redes neuronales, ¿verdad? Este enfoque supone que tiene una estructura de neuronas interconectadas, neuronas artificiales, por cierto, que se estimulan unas a otras, las cuales pueden ser entrenadas para dar una respuesta cuando se le presente determinado valor o estímulo. Y tenemos el enfoque de reconocimiento lógico o combinatorio de patrones. Este enfoque se basa en la idea de que la modelación del problema debe de ser lo más cercana posible a la realidad del mismo, sin hacer suposiciones que no estén fundamentadas. Uno de los aspectos esenciales del enfoque es que las características usadas para describir a los objetos de estudio deben de ser tratadas cuidadosamente. Ahora, ¿qué incluye un sistema de reconocimiento de patrones? Como vamos a ver en este gráfico, incluye un sensor que recoja fielmente los elementos del universo a ser clasificado, también un mecanismo de extracción de características
cuyo propósito es extraer la información útil del universo, eliminando la información redundante e irrelevante, y finalmente una etapa de toma de decisiones en la cual se asigna a la categoría apropiada los patrones de clase desconocidas a priori. Ahora vamos a ver un poco más a fondo el sensor. El sensor es el dispositivo encargado de la adquisición de datos. El sensor ha de ser capaz de transformar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables, de instrumentación en magnitudes eléctricas o numéricas. Las variables de instrumentación dependen del tipo de sensor, que pueden ser, por ejemplo, temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, etc. ¿Verdad? Los sensores biológicos, en el caso de la mayoría de los animales, pues son los sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el tacto, el gusto, son los sensores biológicos. En base a nuestros sentidos, observamos, olemos, escuchamos, sentimos determinado objeto y mediante un proceso cognitivo lo identificamos. Lo mismo sucede desde el punto de vista de un robot o un software de computación, ¿verdad? En la que intervienen también sensores que perciben información muy similar a como lo hacen los animales. Luego, estos datos, ¿verdad?, que son atrapados por los sensores, son pasados por algoritmos que terminan identificando o categorizando a un objeto. Vamos a ver un poco sobre la extracción de características. La extracción de características es el proceso de generar características que pueden ser usadas dentro del proceso de clasificación de datos. En ocasiones viene precedido por un preprocesador de la señal. Este preprocesador es necesario, por ejemplo, para corregir posibles deficiencias en los datos debido a errores del sensor, o bien para preparar los datos de cara a posteriores procesos en las etapas de extracción de características o clasificación. Las características elementales están explícitamente presentes en los datos adquiridos y pueden ser pasados directamente a la etapa de clasificación. Las características de alto orden son derivadas de las elementales y son generadas por manipulaciones o transformaciones en los datos. Vamos a ver ahora el proceso de selección de variables. Este proceso consiste en seleccionar cuál es el tipo de característica o rasgo más adecuado para describir los objetos. Para ello se debe localizar los rasgos que inciden en el problema de manera determinante. Esta etapa también puede ser diseñada dentro de la clasificación. La selección de variables puede diferenciarse según los objetivos buscados. Si el objetivo es la clasificación, la selección debe de tener características relevantes. A partir del conjunto total de características se describen a los objetos luego. Si el objetivo es la representación, se debe decidir qué características representan mejor a los diferentes tipos de objetos. La estrategia de selección de variables. Básicamente tenemos dos estrategias de selección de variables. La primera es Wrapper. La selección de características se hace usando información del mecanismo de clasificación. Y la segunda estrategia es Filter. La selección se hace con un criterio independiente del clasificador. Esta segunda estrategia incluye algunos métodos. Dentro de ellos la tabla de decisión,
en la que se busca un subconjunto mínimo de variables que no introduzcan confusión entre las clases. Y de 3 es otro de los métodos en la que se crea un árbol de decisión y se selecciona un conjunto de variables que permitan discriminar entre clases. Y otro de los métodos aquí usados podría ser la teoría de testores, en la que buscamos todos los subconjuntos de variables discriminantes miniminales. Con esto se evalúa la relevancia de cada variable y se seleccionan aquellas con mayor relevancia. Ahora vamos a ver los procedimientos de clasificación. La clasificación trata de asignar las diferentes partes del vector de características o grupos de clases basándose en las características extraídas. En esta etapa se usa lo que se conoce como aprendizaje automático, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Bueno, dentro de estos procedimientos tenemos el procedimiento geométrico, donde los patrones deben ser graficables. En este enfoque se emplea el cálculo de distancias, geometría de formas, vectores numéricos, puntos de atracción, etc. Tenemos también el procedimiento estadístico. Este procedimiento se basa en la teoría de la probabilidad y la estadística. Utiliza análisis de varianzas, covarianzas, dispersión, distribución, etc. Supone que se tiene un conjunto de medidas numéricas con distribuciones de probabilidad conocidas y a partir de ellas se hace el reconocimiento. Tenemos el procedimiento sintáctico estructural, que se basa en encontrar las relaciones estructurales que guardan los objetos de estudio, utilizando la teoría de lenguajes formales, teoría de autómatas, etc. El objetivo es construir una gramática que describa la estructura del universo de objetos. Tenemos el procedimiento neuroreticular. Se utilizan redes neuronales que se entrenan para dar una cierta respuesta ante determinados valores. Y por último, el procedimiento lógico combinatorio, que se basa en la idea de que el modelado del problema debe ser lo más cercano posible a la realidad del mismo, sin hacer suposiciones que no estén fundamentadas. Aquí se utiliza conjuntos difusos, se utiliza lógica simbólica, circuitos combinacionales y secuenciales también, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver los métodos de aprendizaje. En la clasificación básicamente tenemos 3 métodos de aprendizaje: el método supervisado, el método parcialmente supervisado y el aprendizaje no supervisado. Vamos a ver la clasificación supervisada. La clasificación supervisada también es conocida como clasificación con aprendizaje. Se basa en la disponibilidad de áreas de entrenamiento. Se trata de áreas de las que se conoce a priori la clase a la que pertenecen y que servirán para generar una asignatura espectral característica de cada una de las clases. Se denominan clases informacionales en contraposición a las clases espectrales que generan la clasificación no supervisada. Algunos métodos de clasificación supervisada pueden ser funciones discriminantes. En una función discriminante, si son 2 clases, se busca obtener una función, digamos G, tal que un nuevo objeto, o si G de O es mayor que 0, se asigna la clase 1 y en otro caso la 2. Si son múltiples clases, se busca un conjunto de funciones GI, por ejemplo, en el nuevo objeto para ubicarlo en la clase donde la función tome el mayor valor. Otro de los métodos, ¿verdad?, de aprendizaje en la clasificación supervisada es el vecino más cercano. Un nuevo objeto se ubica en la clase
donde esté el objeto de la muestra original que más se le parece, ¿verdad? Y otro método podría ser las redes neuronales artificiales, denominadas habitualmente RNA o en sus siglas en inglés ANN. Se supone que imitan a las redes neuronales reales en el desarrollo de tareas de aprendizaje. Ahora veamos la clasificación parcialmente supervisada, que también es conocida como aprendizaje parcial. Es normalmente utilizada cuando todos los rasgos están disponibles. En esta situación, los rasgos que se poseen pueden ser usados como una referencia para que el sistema automáticamente genere otros rasgos artificiales usando los datos base, digamos. Y ahora tenemos la clasificación no supervisada, que también es conocida como clasificación sin aprendizaje. Aquí se utilizan algoritmos de clasificación automática multivariante en los que los individuos más próximos se van agrupando formando clases, ¿verdad? Tenemos la clasificación no supervisada restringida, en la que el número de clases en la que se estructura la muestra está previamente definido, ¿verdad? Es restringido. Tenemos también la clasificación no supervisada libre, en la que el número de clases en la que se estructurará la muestra depende exclusivamente de los datos, ¿verdad? Y de las características que hayamos tomado de ese universo. Algunos métodos de clasificación no supervisada también puede ser Simple Link o Complete Link, que pertenecen a grupos, ¿verdad? Unitarios de objetos que se van uniendo en los grupos más parecidos, ¿verdad? En cada etapa, hasta cumplir alguna condición. Otro de los métodos también es Isodata. En Isodata, en cambio, se van formando grupos que se ajustan iterativamente, usando la teoría de probabilidad. En algunas versiones de Isodata se puede hacer la unión o división de algún grupo. También está el método de criterio lógico combinatorio, en el que los criterios se interponen a los grupos de forma que se realizan conexiones maximales, compactas, entre otras. Bueno, este es el fin de la presentación. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. Si les gustó el video, por favor denle clic en me gusta, compártanlo en sus redes sociales. Si tienen alguna consulta, sugerencia o comentario, por favor escríbanos. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video sobre la introducción a redes neuronales artificiales. Muchas gracias.